Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado /diagonal y con mucha energía porque hoy les traigo un vídeo que de verdad me tiene con el corazón latiendo a mil. Y es que, vamos a hablar de amor. Sí, de ese sentimiento que nos hace suspirar, soñar y a veces hasta cometer locuras. Pero no cualquier amor, amigos míos. Vamos a sumergirnos en una historia de amor digna de un cuento de hadas, una historia que se desarrolla en la ciudad más romántica del mundo, París. Y los protagonistas de esta romántica aventura son dos personas que admiramos mucho, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraalu. ¿Les suena? Claro que sí. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, fotos preciosas y detalles que seguramente les harán creer aún más en el poder del amor. Vamos a analizar juntos estas fotos de ellos paseando por París, descubriendo la química que irradian y comentando un poco sobre la historia que los une. Estoy seguro /diagonal a que les va a encantar. Pero antes de que empecemos a disfrutar de este contenido increíble, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Suscríbanse. Me ayudarían muchísimo. Bueno, ahora sí. Empecemos. El amor, ese misterioso y a la vez maravilloso sentimiento que nos une a todos. Y en el mundo del espectáculo, donde las luces brillan intensamente y los corazones parecen latir con más fuerza, las historias de amor suelen ser aún más cautivadoras. Y cuando dos estrellas del calibre de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraalu se cruzan en el camino, la chispa no tarda en encenderse. Para aquellos que no los conocen tan a fondo, Mert Ramazan-Demir es un talentoso actor turco, reconocido por su carisma y su innegable atractivo. Ha participado en varias producciones exitosas que lo han catapultado a la fama internacional. Y Afra Saraalu, por su parte, es una actriz turca que ha cautivado a la audiencia con su belleza, su talento actoral y su dulzura. Juntos forman una pareja que irradia una energía especial, una química que se siente incluso a través de la pantalla. Y ahora, concentrémonos en lo que realmente nos trae aquí, es su romántica escapada a París. Las fotos que han circulado en las redes sociales son simplemente espectaculares. Vemos a Mert y Afra paseando por las icónicas calles de París, disfrutando de la magia de la ciudad del amor. Caminan tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices, y dejando claro que lo suyo va más allá de la pantalla. En una de las fotos, los vemos frente a la Torre Eiffel, el símbolo más emblemático de París. La iluminación, la pose, todo en esa imagen es perfecto. Se nota la conexión que tienen, la complicidad. Es como si el mundo se detuviera a su alrededor y solo existieran ellos dos. En otra foto están sentados en una terraza, compartiendo una copa de vino y disfrutando de una conversación amena. Sus sonrisas son genuinas, sinceras y reflejan la felicidad que sienten. Es como si el tiempo se detuviera en ese preciso momento. Y cómo olvidar las fotos que se tomaron en la orilla del Sena. El río con sus puentes y su encanto, es el escenario perfecto para el amor. Se les ve relajados, disfrutando del ambiente, admirando la belleza que los rodea. Es evidente que están en un ambiente de total tranquilidad y disfrute. Lo que más me gusta de estas fotos es la naturalidad con la que se muestran. No hay poses forzadas, no hay poses estudiadas. Simplemente son ellos disfrutando de su compañía, siendo auténticos y demostrando al mundo su amor sin tapujos. Es refrescante ver a una pareja del mundo del espectáculo que no teme mostrar su amor de manera tan abierta y sincera. ¿Y qué podemos decir de la química que irradian? Es innegable, palpable. Se ve en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se tocan. Es algo que va más allá de la amistad, es algo que trasciende la pantalla. Es algo que simplemente se siente. La química es algo que no se puede fingir, y en el caso de Mert y Afra, es evidente que la tienen. Y ahora, me gustaría hablar un poco sobre la historia de amor que une a Mert y Afra. Su relación comenzó en el set de la serie Yalan. En esta serie interpretan a una pareja que al principio, se ve obligada a casarse. Pero poco a poco el amor surge entre ellos, y su historia se convierte en el centro de la trama.
La química entre ellos en la pantalla era tan intensa que inevitablemente traspasó la ficción. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y las fotos y los vídeos que se filtraban en las redes sociales solo alimentaban las especulaciones. Finalmente la pareja decidió hacer pública su relación, y desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Pero no todo es color de rosa. Como en cualquier relación, han enfrentado algunos desafíos. Pero a pesar de todo han sabido mantener su amor y su complicidad. Demuestran que el amor verdadero existe y que, con trabajo y dedicación, se puede superar cualquier obstáculo. Y bueno, aquí es donde la magia de París entra en juego. Este viaje a la ciudad del amor es como la cereza del pastel, el broche de oro de su historia. Es la confirmación de que su amor es fuerte y real, y que están dispuestos a compartir su felicidad con el mundo. Es importante recordar que la privacidad de las celebridades debe ser respetada. No debemos juzgar su relación ni hacer conjeturas sobre su futuro. Lo que sí podemos hacer es celebrar su amor, admirar su valentía y disfrutar de las fotos y los vídeos que comparten con nosotros. Porque al final del día todos necesitamos creer en el amor, y las historias como la de Mert y Afra nos recuerdan que el amor existe y que es posible. Y mientras hablamos de todo esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen en el amor verdadero? ¿Qué les parece la pareja de Mert y Afra? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones adicionales sobre lo que esta relación representa. En un mundo lleno de noticias negativas y a veces pesimistas, las historias de amor como la de Mert y Afra son un soplo de aire fresco. Nos recuerdan que la esperanza, la felicidad y el amor son posibles, incluso en medio del ajetreo y el estrés de la vida moderna. Su historia nos enseña a valorar la importancia de la conexión humana, de la complicidad, de compartir momentos especiales con la persona que amamos. Nos inspira a ser auténticos, a no tener miedo de mostrar nuestros sentimientos, y a luchar por aquello que realmente nos importa. Además, su relación es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en lugares inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Demuestran que el amor no tiene límites, ni barreras, ni condiciones. Y que a veces la vida nos sorprende con las historias más bonitas, aquellas que nunca imaginamos que podrían suceder. Es muy común que la gente del entretenimiento se preocupe por la opinión pública y trate de esconder sus relaciones. Mert y Afra han optado por la autenticidad, y creo que eso es algo que debemos aplaudir. Mostrar al mundo su amor, sin miedo a la crítica ni a los prejuicios, es un acto de valentía y de honestidad. Y hablando de valentía, es importante reconocer la importancia de la comunicación y el respeto en una relación. En el mundo del espectáculo, donde la presión mediática puede ser abrumadora, es fundamental tener una base sólida en la que confiar, una comunicación abierta y honesta y un profundo respeto mutuo. Creo que Mert y Afra han demostrado tener todos estos ingredientes, y eso es lo que los hace tan especiales. Y ahora, volviendo a París, la ciudad que ha sido testigo de esta romántica historia, ¿quién no sueña con caminar por sus calles tomados de la mano de la persona amada? ¿Quién no se imagina besándose bajo la Torre Eiffel? París es un símbolo del amor, un lugar mágico donde los sueños se hacen realidad. Y Mert y Afra han sabido aprovechar al máximo la atmósfera romántica de esta ciudad, creando recuerdos inolvidables que atesorarán para siempre. Por eso, las fotos y los vídeos que hemos visto de ellos en París son mucho más que simples imágenes. Son un testimonio de su amor, una celebración de su felicidad, una inspiración para todos nosotros. Nos recuerdan que el amor verdadero existe, que es posible, y que vale la pena luchar por él. Y para finalizar este vídeo, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones personales. A mí personalmente me encanta ver las historias de amor que florecen en el mundo del entretenimiento. Me parece que son un reflejo de la esperanza, de la felicidad y de la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Creo que Mert y Afra son un ejemplo a seguir para muchas parejas. Nos demuestran que es posible construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, el respeto y la complicidad. Nos enseñan que no hay que tener miedo de mostrar nuestros sentimientos, de ser auténticos y de luchar por aquello que realmente nos importa. Así que quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantó compartir con ustedes esta historia de amor,
y espero haber logrado transmitirles la emoción y la alegría que siento al ver a Mert y Afra juntos. No olviden dejar sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que viva el amor.